Bueno, saludos a todos en esta bella mañana de domingo o cualquier otro día en que ustedes se encuentren. Vamos a hablar de un poquito de la historia de Barrancas del Guarco o conocido como Puriris o en otros términos también conocidos como San Rafael eh, de Toboso. Vamos a contextualizar varios aspectos donde surgen o sea, se asientan varios entes poblacionales. En el Valle del Guarco, en el sector de Valle del Lodo, donde hoy en día está la Sabana Grande, Barrancas, en los condominios de Albacete, La Rueda, Nobleza del Coris, los condominios que están al frente. eh, Esa era una planicie o es una planicie formada por los valles del Guarco, ¿verdad? Formada en el Valle del Guarco. Entonces, eh, lo acompañan los cerros de la Carpintera. Al, al oeste tenemos el volcán Irazú. Al norte, al sur, la cordillera de parte de la cordillera de Talamanca o la cordillera del Cerro de la Muerte, y todo esto, entonces formando como un valle conocido como Valle del Guarco. Este Valle del Guarco, cuando fue conquistado por los españoles en cerca de los años 1500, 1400, desde la llegada de Cristóbal Colón, ¿verdad? De toda esta parte de la historia, la conocida como la parte de la colonia, ahí hasta 1821 que Costa Rica se independizó de la corona española. Este asentamiento, muchas poblaciones, muchos lugareños fueron adentrándose a diferentes zonas de el sector de Cartago, conocido antes como Juan Vázquez de Coronado. ¿Verdad? Cartago fue posteriormente el nombre que se le dio al lugar. Entonces, en la época de 1823, 1800, desde 1821, desde la independencia, de la declaración de independencia, que se celebra los 15 de septiembre de cada año, fue donde se redactó el acta, pero el 29 de octubre fue cuando llegó el acta a Cartago. Eso es una parte del contexto que queremos adelantar. Y en 1923, después de una guerra civil en Costa Rica, se traslada la capital de Cartago a la ciudad de San José hace 200 años. Entonces, en esa época que se fueron fundando las poblaciones, Puriris o la Barrancas, se tenía pensado, según algunos historiadores, que Cartago iba a ser toda esta planicie que hemos hablado desde donde está La Rueda, el Albacete, Barrancas, parte de Tobosi, que es un pueblo que tiene 500 años, pueblo indígena, Tobosi, y iba a ser como el centro de la capital, ¿verdad? Pero debido a los ríos y a los ríos, tanto Coris como Puriris, se inundaba mucho en épocas de lluvia, entonces no era tan viable esa opción, entonces se fue descartando y después posteriormente la guerra ¿cómo se llama? Entre Cartago y San José se trasladó la capital a San José propiamente y Cartago dejó de ser la capital de Costa Rica. Entonces, con ese contexto está Barrio Puriris o Barrancas, parte de esa ciudad de Cartago inicialmente. Entonces, el barrio Barrancas se formó parte de la primera ciudad de Cartago, como les comentaba, perdón, cerca de los años 1564, donde convergen actualmente los ríos Coris y Puriris.
La foto que se tomó no evidencia mucho la separación de los ríos acá en esta parte de acá, de la imagen al lado derecho es el río Coris y el río Puriris, que nace en las montañas de Tablón, eh, al lado izquierdo y forman el río Puriris. Actualmente se están construyendo unos condominios y este río sigue hasta San Isidro. Pero aquí es donde convergen los ríos y cuando llovía bastante, como les comentaba, el agua se desbordaba y por eso se le llamaba la ciudad del lodo como tal. Dentro de esos asentamientos que se fueron dando y se marcaron varias familias en aquel entonces, desde la época desde la independencia, en 1823, 1821, se fueron asentando ciertas familias en diferentes partes de Cartago y en la zona de Barrancas, Barrancas Tobosa y San Isidro, se fueron, ¿cómo se llama? Eh, asentando varias familias y las principales hoy en día están todavía en pertenencia en Barranca, digamos, los Cerdas es parte, ¿verdad? De este, de esta familia, inclusive han llegado a ser, a pertenecer a la alcaldía como uno de sus representantes o miembros de la familia han llegado a llegar a, como se llama, a la alcaldía municipal, a ser alcalde. Después están los Solano, todos los, en Barrancas, quien no conoce a alguien de apellido Solano, los Macís y los Segura, ¿verdad? En Barrancas prácticamente dominan los Cerdas, los Solano y un poco más y Segura, y se han incorporado en diferentes momentos demográficos otras familias y otros apellidos, pero el fuerte, el denominante, el predominante son los Cerdas y Solano en Barrancas y después en menor medida los Macís y Segura. Digamos, ese es el contexto de las primeras familias, primeros asentamientos poblacionales que a medida que estaban acerca de los ríos, cerca de los ríos, eh, las familias se sentaban ahí porque antes el agua siempre ha sido un factor importante para los asentamientos urbanos. Entonces, no hay como mucha información y la información que se recaba es más que todo de memoria de las personas que se lo han contado y han traspasado de generación en generación y debido a la tecnología, debido a los avances tecnológicos, ¿cómo se llama? Nos ha interesado las poblaciones como enriquecer la historia de Barrancas o de Puriris en cerca de su historia. Entonces, tenemos muy poca fuente de información, pero con lo que se tiene vamos a trabajar de una manera más óptima. Entonces, digamos, la escuela no estaba en otro lugar, no es donde está actualmente. La primera escuela se fundó cerca del año 1923, ¿verdad? Donde estuvo, sí, estuvo ubicado en una zona conocida en aquel entonces como Palo Verde, hoy en día cerca del Mirador de Juancho, el restaurante donde todo el mundo hemos pasado, ya sea a comer o pasar a caminar en algún momento, ¿verdad? Que conduce hacia Palo Blanco o se devuelve para Barrancas, ¿verdad? Entonces, algunas fotos, imágenes que tenemos ahí donde la escuela estuvo ubicada en aquel entonces, se cuenta que era de madera, algunos pobladores de aquel entonces decían que la escuela tenía que estar ahí, era más fresca, había más población, porque el centro no es como lo tenemos hoy en día, sino la población está más adentro, hacia las montañas, la parte montañosa de este sector del Guarco, ¿verdad? Del Valle del Guarco. Entonces, por acá, unas imágenes donde hoy en día, ¿verdad? Se encuentra donde estuvo la escuela, conocida como la escuelita.
Al pasar el tiempo, los pobladores, don Manuel Cerdas y don Nereo, del mismo apellido, pidieron el traslado de la institución donde está actualmente. Esto provocó una gran discusión entre los señores Cerdas y los señores Solano y Segura, quienes decían dónde estaba, había más pobladores y permitía una mejor asistencia, ¿verdad? Entonces, esto es como que hubo una discusión, pero pasó algo, digamos, algo que inclinó la balanza para que la escuela estuviera en el mismo lugar donde hoy en día ustedes asisten a las clases o mucha población de acá, ¿verdad? De sus mamás, sus papás, sus abuelos, inclusive hasta el mismo alcalde hoy en día, alcalde actual de la municipalidad del Huarco, asistía a esta escuela. Al instalarse la jardinería, el propietario de la lechería en unos terrenos planos, el señor Mariano Guardia Carazo aportó dinero para la compra del terreno a Ramón Cerdas en el año, y en ese año se inauguró la escuela. El centro educativo se llamó Escuela Mariano Guardia Carazo. Este fue el punto que detonó porque el señor Mariano Guardia tenía unas lecherías y tenía cerca de unas cuantas casas, cerca de 10 a 15 casas, se habla, y entonces las familias que vivían en esas casas, trabajadores de la lechería, podrían mandar a sus hijos más cerca en lugar de trasladarse digamos, desde la plaza hasta el mirador de Juancho. Entonces, esto fue como que el punto de declive, el punto detonante para que la escuela se encuentre hoy en día donde está, donde una lechería del señor Mariano Guardia hizo que eh, se instalara la escuela, y la fotografía que vemos es parte de una lechería, lo que estaba en aquel momento de la lechería del señor Guardia Carazo. Entonces, es parte de esa historia de la disputa de algunos centros poblacionales de trasladar la escuela de un punto a otro, y esto fue lo que inclinó más la balanza, y el señor aportó para la compra del centro educativo. Entonces tenía puntos a favor para ser trasladada y le pusieron el nombre de él. Vemos una placa donde dice a la comunidad de San Rafael de Todos, y no se le conocía como Barranca ni Puriles, sino era como San Rafael, ¿verdad? San Rafael Arcángel es el santo patrono de esta comunidad. Anteriormente, las poblaciones se dirigían más por los entes religiosos que por los nombres autóctonos o propios que se le han fijado. Entonces, vemos San Rafael de Todos, San Rafael, ni siquiera Barrancas, aparece el nombre ni Puriri, sino San Rafael, que es el santo patrono en la creencia católica de patrono de esta comunidad, ¿verdad? Que se celebra todos los octubres de todos los años. Entonces, aquí hubo una reconstrucción de la escuela, tal vez unas mejoras que se le hicieron a la escuela Mariano Guardia Carazo en la época del señor Calderón Guardia, Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿verdad? Dentro de la época de eh, que fue construida la actual escuela, y la remodelación se dio en 1992. Entonces tenemos un mito que la escuela fue construida cerca de los años la escuela fue construida acá como tal entre la administración de 1940 y 1944. Eh, También en esa época, años después, estalló la guerra civil del Ochomogo con victoria del mando de José Figueres Ferrer, pero eso es tema de otro contexto, pero esa era la situación. Estamos hablando cerca más de 50, 60 años, donde la escuela actual fue construida y en 1992 fue reconstruida y dándole mejoras actuales, por lo menos diseños casi actuales de lo que tiene hoy en día. Vamos a hablar eso, lo que hablamos un poquito de la escuela que se conoce, la plaza.
¿verdad? ¿Qué tenemos de la plaza? Según cuentan algunos pobladores, el terreno actual de la plaza pertenecía a la familia Macís, donde vendían el metro cuadrado a 2.5 colones. La Unión del Pueblo contaba con dos colones por metro y el señor Mariano Guardia aportó la diferencia y se instaló la Plaza de Deportes, donde hoy en día está, ¿verdad? Donde la conocemos hoy en día. La Plaza de Barrancas. Entonces, es parte de la historia de lo que tenemos de la escuela y de la plaza. La iglesia como tal, cuentan que fue construida cerca de los años 1970 con la unión del pueblo que le compró el terreno a Nereo Cerdas. Al principio era de cemento y madera y con el tiempo llegó a tener la apariencia que hoy tiene. Esta foto es una foto donde tiene una cúpula, ¿verdad? Con una cruz encima y, y pintada de ese color amarillo y a la par se logra ver las aulas actuales de catequesis. Si vemos lo que ha pasado con el tiempo, la iglesia ya cambia su color y cambia su cúpula, ¿verdad? Entonces, eh, no es la que conocemos hoy en día y tenemos referencia de ese color amarillo o de esa cúpula grande, no existe y esa cúpula grande está cerca, lo tiene una familia Cerdas como patrimonio del pueblo, ¿verdad? Cerca del Mirador de Fancho se puede apreciar la cúpula vieja y ahora tenemos la cúpula nueva por acá. Esta es la entrada, conocida como la entrada a Barrancas. Vamos a hablar un poquito cómo era antes y cómo es ahora, hoy en día, Barrancas, para tener el contexto, cómo ha avanzado las mejoras poblacionales acerca de nuestro pueblo, acerca del lugar donde vivimos o asistimos a nuestro centro educativo. Vamos a ver cómo era antes el centro de Barrancas y cómo las cosas han cambiado y han mejorado a partir de aquel entonces. Los caminos eran trochas abiertas donde pasaban las carretas, los bueyes, pues nuestro pueblo es especialmente agrícola y entonces eh, trasladar los productos, sacar los productos, se hacían carretas, se hacían por medio de bueyes para llevarlo al centro de Cartago para ser vendidos o comercializados en otros puntos del país y contábamos con este tipo de caminos que hoy en día para muchos es un recuerdo y para otros simplemente no lo conocieron, esos caminos que eran intransitables para los vehículos hoy en día. Vemos también algunos lugares donde eran trochas o caminos de piedra donde las personas no existía en aquel entonces mucho vehículo, mucho tránsito vehicular y eran relativamente fotos muy pocas, pues eh, no existía el registro fotográfico como lo tenemos hoy en día. Tenemos un señor en bicicleta, dicen que cuentan la persona que nos suministró la foto, que esta carretera o esta calle de piedra, el señor en bicicleta al lado derecho, era parte comunicaba con hacia Toboso, lo conocemos como la calle hacia Toboso, de la iglesia hacia adentro, en aquel entonces cerca de la quebrada de Barrancas. Para tomar el bus, la población tenía que caminar, no existía el servicio de bus en forma continua de lunes a domingo, que pasa por lo menos una vez cada hora, tanto de entrada como de salida. Las personas entre semana, de domingo a viernes, si querían salir o ir a trasladarse a Cartago Centro, mínimo tenían que caminar cerca de 1.34 kilómetros de ida y 1.34 kilómetros hacia adentro.
pues no existía el servicio de bus, las personas tenían que ir caminando, si tenían que ir al Levi's, al hospital, a la clínica, a Cartago, tenían que caminar todos, mínimo 1,5 kilómetros desde la escuela o desde la iglesia, ¿verdad? Hacia la conocida entrada a Barrancas, donde ya pasaban los buses con un poco más de regularidad. Los caminos no eran asfaltados, no existían aceras y era un poco pesado, pues el camino era de piedra. Entonces, las poblaciones en los tiempos más recientes, inclusive, cuentan que caminar era la única opción para entrar y salir del pueblo de Barrancas. Cuenta también pobladores que un señor llamado Inicio de Presunción Cerdas, de apellido Cerdas, eh, tenía una cazadora donde sacaba la población los días sábados a las 8 de la mañana para llevarlos al mercado central de Cartago para que la población de acá comprara los insumos, digamos, todos los insumos de alimenticios, verdura, carne, todo lo que ocupan en el hogar, y a las 12 mediodía salía esa cazadora desde el centro de Cartago hacia Barrancas. Algunos dicen que los dejaban en la plaza, otros dicen que los dejaba inclusive lo que se conoce como el bar El Pilón hoy en día ahí, y verdad, inclusive haces un poquito más arriba en algunas ocasiones. Y después, con el tiempo, con los años, ya la empresa de transportes y Happy no tenía servicio regular de autobús entre semana, pero los sábados ponía un bus a las 8 de la mañana y a las 8:10 ese bus salía desde desde el bar El Pilón y de regreso a las 12, algunos los dejaba un poco más arriba o tenían que llevar todas sus compras desde el bar de Pilón y subir la cuesta hacia camino al Mirador de Fancho, donde está la pulpería Peseta, ¿verdad? Toda esta la parte de arriba arrancas con las compras. Entonces, camino malo, compras, sol, entonces era un poco ¿cómo se llama esto? Más pesado que hoy en día. No existían los Didis, no existían celulares, no existían los Uber y la población no tenía mucho recurso económico para pagar un taxi. Entonces, esto es parte de la historia del pueblo de Barrancas. Después, con el tiempo, vino la construcción del Sensinay, ¿verdad? Con un aporte de los vecinos, esfuerzo de otros entes, y se fueron construyendo el Sensinay, después el cementerio, muchas poblaciones, muchos familiares, ¿verdad? De las familias Cerdas, Solano, Segura y Macís, ¿verdad? De las primeras familias que mencionamos, eh, ¿cómo se llama? No están enterrados acá, en el cementerio de Barrancas que hoy en día conocemos, y si no, más bien estos fueron enterrados tal vez como en la parte de San Isidro, Tejar, Dulce Nombre, eh, qué sé yo, Tobosi en su momento, o Tejar, digamos, los otros centros poblacionales poco más poblados, entonces, con más habitantes. Entonces, también parte de ese desarrollo poblacional ha sido la creación del cementerio, algo que cambió la vida de muchos, para muchos en aquel entonces, fue la construcción o la creación de la empresa La Jardinería Linda Vista, donde dio empleo a muchos entes y eso ayudó al desarrollo económico no solo de esas familias, sino de la pueblo de Barrancas y otros lugares circunvecinos. El coronel Claudio Job, dentro de su política de bienestar social, creó fideicomisos para el desarrollo de instalaciones para la población, como el Salón Comunal en Tobosi, en Barranca, Dulce Nombre, Lourdes de Agua Caliente, Dulce Nombre, Barrancas mismo.
Guadalupe, ¿verdad? Donde las personas pudieran desarrollar y hacer actividades sociales para poder compartir y distraerse y dispersarse después de sus jornadas laborales. Entonces, este señor ayudó enormemente al desarrollo de el centro poblacional conocido como Barrancas, ¿verdad? No solo a Barrancas mismo, sino a otros lugares circunvecinos. Vemos acá algunas fotos que hemos recopilado de gente que ha trabajado en la jardinería. Vemos cómo los centros de el comedor en la parte izquierda, la foto de color beach, ¿verdad? Eh, cómo era, digamos, parte de esa lechería que debíamos al inicio y cómo la población en aquel entonces vestía en los primeros años cuando habían ya las fotografías a color. Entonces, el centro de Barrancas propiamente, el centro de la historia está marcado por muchos entes, muchos personajes, desde los primeros poblaciones que se fueron instalando desde la época de la colonia, después de la parte de la independencia, la misma necesidad de educación de esa población que fueron iniciando la primera escuela dentro de, de lo que hoy en día está cerca del Mirador de Juancho, después la Plaza de Deporte, la Asociación de Desarrollo, tanto como el cementerio, después el Sensinay la empresa Jardinería Linda Vista, no, ha ayudado a la población. Espero que este video ayude un poco a recordar esos momentos históricos de este sector, que no mueran, que queden plasmados en el recuerdo y poder buscar más fino, más información que se enriquezca la historia de Barranca del Guarco. Entonces, para mí ha sido un placer y nos vemos o nos oímos en próximas grabaciones. Saludos.